comunicación con el diputado coordinador de la bancada del PRD, Miguel Alonso Raya, que está convocando para que se den explicaciones tanto de Hacienda como de Banco de México sobre las medidas que se están tomando ante los efectos que tiene ahora la debilidad del peso. Miguel, te saludo esta mañana. Buenos días, Pedro, a tus órdenes. Pues nos ha dado el peso grandes sorpresas, llegando a tocar hasta los 16.50 la semana pasada. ¿Qué tipo de explicaciones crees que se pudieran desahogar ante lo evidente de una economía débil, Miguel? Bueno, yo más bien la solicitud, Pedro, al secretario de Hacienda como al gobernador del Banco de México, es que puedan informarle a la sociedad, a los ciudadanos de nuestro país, pues qué medidas están tomando o piensan tomar para enfrentar esta situación. Lo que yo estoy convencido es que no podemos quedarnos cruzados de brazos, simplemente observando o justificando por qué se desacelera la economía de Japón, se estanca la de China, no tiene un menor crecimiento, tenemos el asunto de la permanente amenaza de la reducción de las tasas de interés en Estados Unidos, tenemos el problema de la debilidad o de la crisis que enfrenta Europa con el asunto del euro, etcétera, y todo eso se justifica o explica, según ellos, el asunto de por qué la devaluación del peso. Pues yo lo que me pregunto, bueno, sí, ¿y qué medidas estamos tomando nosotros para fortalecer, para evitar que se devalúe como está devaluando el peso? Si bien es cierto que eso favorece a los exportadores, si bien es cierto que eso ayuda en parte a quienes envían remesas al país, lo cierto también es que perjudica a quienes importan y que afecta la deuda de nuestro país, y entonces por lo tanto tendría que hacerse unas medidas que estabilicen la relación o la paridad del peso con el dólar. Y todo esto nos lleva a que gran parte de los insumos que estamos nosotros recibiendo en importaciones han venido a dar una inflación que es muy diferente a la anunciada, basada en la canasta básica. En la vida real, el mexicano tiene que estar pagando mucho más dentro de su muy limitada capacidad de consumo. Pues ese es el problema y esa es parte de la preocupación, porque indiscutiblemente hay cosas que no se subrayan y no se señalan, como esta que tú mencionas. El asunto es las importaciones, evidentemente se han elevado los costos, los productos que son derivados de eso son más caros y la inflación crece y evidentemente hay menos posibilidades de comprar esos productos por parte de los ciudadanos mexicanos. Por eso la importancia, pues, de que expliquen, de que salgan. Y yo lo que planteo es que los dos, tanto el gobernador del Banco de México como el secretario de Hacienda, deben salir juntos a explicarle a la nación pues qué es lo que van a hacer, cuál es su plan, cuáles son sus medidas, cuáles son sus propuestas para poder darle estabilidad al peso y no simplemente pues observar y que amanece a 16.30, amanece a 16.50, amanece a 16.60 y ahí va, y bueno, ya llevamos en lo que va del año alrededor de prácticamente 3 pesos de devaluación del peso frente al dólar, ¿no? Sí, sin duda, y esto ha traído grandes consecuencias. Una, por ejemplo, llevamos 14 semanas con las reservas del Banco de México a la baja, 14 semanas seguidas, no ha habido una semana al alza, todas producto del intento que se hace por apuntalar a un peso sin haberlo siquiera logrado. Pues todo eso, y creo que amerita, si llevamos 14 semanas con las reservas cayendo, la reserva que tenemos en el Banco de México, pues todo eso amerita indiscutiblemente una explicación a la ciudadanía, al Congreso de la Unión, respecto a qué es lo que se va a hacer pues para evitar que eso siga aconteciendo.
Miguel, ustedes como Frente Político PRD apoyaron en su oportunidad a la reforma fiscal. ¿Siguen pensando que la reforma fiscal es un elemento modernizador del país o creen que se tengan que hacer ajustes a las propuestas? Pues yo creo que nada es de una vez y para siempre, Pedro. Yo creo que la propia realidad, los cambios que se dan, pues te plantean la necesidad de revisar cosas, de revisarlas para darle viabilidad, para que el país crezca, para que haya más empleos, porque no hay mejor política distributiva, Pedro, en el país que no sea un empleo digno y bien remunerado. No hay otra alternativa. Quien tiene un empleo formal, digno y bien remunerado, pues indiscutiblemente que está recibiendo parte de la distribución de la política económica que le permite generar mejores condiciones para el desarrollo de su familia y del país. Cuando esto no sucede, indiscutiblemente que el resultado que tenemos es, hoy tenemos 2 millones de pobres más. En vez de tener disminución, va creciendo la pobreza. Y aunque alegan que el método no funciona, que el método es el que, distorsiona, bueno, yo lo que digo es, hay que salir un poquito de las paredes de los pisos y de las oficinas para que vean cuál es la realidad afuera de estas y se den cuenta que las cifras, incluso en mi opinión, se quedan cortas frente a la realidad. Es cierto, todo esto ha venido a afectar en muchísimo, mientras que también, Miguel, yo creo que también te podrían explicar en Hacienda cómo es posible que digan que la tasa de desempleo en el país es del 4.4% cuando tenemos una economía informal del 60%. Esa cifra de plano no la entiendo, no la puedo entender. Pues son parte de las cosas, insisto, Pedro, que merecen una explicación pues debidamente fundamentada, debidamente documentada, para efectos de pues que la gente tenga los elementos que le permitan poder tomar conciencia y evaluar y valorar de manera más adecuada las medidas que el gobierno está tomando, si son correctas o no. Lo cierto es que la percepción que tenemos la mayoría de los mexicanos es que la economía nuestra no va por buen camino. No, por último, me gustaría un comentario tuyo sobre la reunión priista de el sábado pasado, cuando el presidente advertía sobre los riesgos del populismo, Miguel. Bueno, indiscutiblemente que el populismo, las medidas populistas son un riesgo, pero las medidas en sentido contrario, en el marco del neoliberalismo, las medidas que llevan a cerrarte, a aumentar los salarios, a no invertirle para hacer crecer la economía, etcétera, pues también perjudican al país, generan más pobres, generan más desigualdad y no permiten un crecimiento sostenido del país. ¿Cuáles son las que nos van a permitir tener un crecimiento sostenido, generación de empleos, una distribución más adecuada del ingreso y una redistribución del mismo? Son esas las que en todo caso deben revisarse con responsabilidad. Y eso implica un Estado fiscalmente fuerte, pero sobre la base de un acuerdo de impacto para una reforma fiscal pues debidamente consensada, y sobre todo para transparentar en qué vas a aplicar lo que recaudas, en qué vas a aplicar ingresos y cómo vas a convertir la corrupción, cómo vas a transparentar y cómo vas a rendir cuentas a la nación de cada peso, de cada recurso que se te entrega. Pues sí, ahí pensé que me ibas a decir que habías visto al presidente igual de populista que lo que advertía. Pues en eso, así actúan, y además, bueno, lo peor, Pedro, es que utilizan los programas sociales clientelarmente, y bueno, pues ahí está el reciente ejemplo de Chiapas.
Miguel Alonso Raya, como siempre, gracias como líder de la bancada perredista en la Cámara de Diputados por tomar esta comunicación. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Pedro, muy amable. Gracias, Miguel Alonso Raya, que nos habla de esto. A veces, como que el concepto mengua, ¿no? En el momento en que hay que empujar duro para lo que tendría que ser una crítica igual, ¿no? Una crítica dura. Siento como que a veces no es tan firme la crítica en la oposición. Por lo menos así lo sentí ahorita. Sentí como que cascabeleó mi querido Miguel. Y miren que es un hombre que tiene recursos, pero ahorita sí lo vi cascabelear. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Más opiniones. Víctor Saloma Robles, un pueblo llora y reclama justicia. ¿Hasta cuándo van a actuar las autoridades? Pues yo me imagino que hasta que se olvide, ¿no? Todo esto. Lucía Taveras, un padre nunca perderá la esperanza de encontrar a un hijo con vida, esperar con ansia su regreso. JJ García, mientras no encuentren los restos de los normalistas, todo lo que diga el PRI gobierno es solamente un cuento. Germán Perales Zúñiga, ¿y cuál es el fin de estas marchas? Ya no deberían de seguir con este tipo de cosas. Hay que hacer en lugar de deshacer. Bueno, es fácil, ¿no? La idea, pero ¿cómo le dices tú a un padre que su hijo está muerto sin él tener la suficiente comprobación para pensar que así lo está? Ahí está el problema. Bulmaro Conde dice, ¿y por qué no se acuerdan del joven de la gasolinera que asesinaron normalistas en Chilpancingo? ¿Se acuerdan? Cuando vino una explosión ahí. Bueno, eso fue y eso es lo que ha pasado con Ayotzinapa. Hasta este momento el reclamo sigue siendo el mismo. Por cierto que no les dije, ¿no? Que iba a haber caravanas, ¿no? La caravana sur, bueno, primero va a haber una caravana del 31 de julio al 10 de agosto para conmemorar Ayotzinapa y para llamar la atención sobre ello. Del 31 de julio al 10 de agosto en Chihuahua, en Torreón, en Durango, en Zacatecas, en Guanajuato, en Guadalajara, en Colima y en Morelia. Después una caravana sur, en las mismas fechas, recorrerá San Cristóbal de las Casas, Oaxaca, Puebla, Huamantla, Cuernavaca, San Salvador Atenco y Tixtla en Guerrero. Y allá en Tixtla, en donde está la normal de Ayotzinapa, también hubo la marcha que le digo del domingo, con la manifestación que aquí le describí, que es verdaderamente una manifestación bastante pobre, luego de 10 meses en las que el desgaste por Ayotzinapa también se ha convertido en una desmemoria por Ayotzinapa. Es lo que está pasando sobre este tema que ha sido uno de los factores que más han desgastado a la actual administración del presidente Peña Nieto. El posible contubernio, la posible acción de autoridades en complicidad con delincuencia organizada que ha traído como resultado una transgresión y una violación a los derechos fundamentales del hombre, a sus derechos humanos en México. Vamos a un corte, aquí regresaremos con más información, más.